finalizar también vamos a orar especialmente en nuestro país, las autoridades, algunos motivos que me han acercado de hermanos y hermanas con algunas dificultades en su salud, para estar orando al Señor. Como sabemos, estamos compartiendo un tema que lo denominamos Jesucristo es el Señor en todas las esferas de nuestra vida. Esa es la idea, y hemos comenzado hablando los domingos anteriores dos temas, ¿sí? Jesucristo es el Señor de mi propia vida, nos hacíamos esta pregunta, y el segundo domingo hablamos de Jesucristo es el Señor de mi familia. Hemos hablado de poder examinar nuestra vida ante esta realidad, esta verdad de la Biblia, de que Jesús es el Señor, esta confesión que la Iglesia desde el principio manifestaba, declaraba y daba su vida por esa confesión, por esa declaración. Jesús es el Señor. Habíamos compartido, o mejor dicho, les dije acerca de un libro que en mi juventud temprana, en la juventud tardía, me fue de especial ayuda. Jesucristo es el Señor, del pastor Jorge Indiana. Luego un libro que lo había perdido y ahora lo había recuperado de nuevo, la profesora Silvia Indiana, la hija del pastor, lo trajo. Así que lo estoy releyendo y es muy interesante. Si usted puede conseguir ese libro, es muy, muy bueno. Jesucristo es el Señor, por el pastor Jorge Indiana. Pero me gustaría en esta mañana hablar o levantar la consulta si Jesucristo es el Señor de la Iglesia. Y es evidente de que la Biblia nos enseña que es el Señor de su Iglesia. Y lo vamos a traer pensando esta gran verdad, y la pregunta es si Jesucristo es el Señor de nuestra Iglesia. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Antes de estar buscando varios pasajes de la palabra de Dios, quisiera leerles una nota a continuación. Escuche con atención. La iglesia de Utópolis es extraordinaria. Y no es que sus propios miembros lo digan, lo atestiguan la comunidad en la cual está insertada. El domingo, quien acude al templo, aunque modesto, limpio y acogedor, entra en un ambiente festivo. La cordialidad y la transparencia de las personas es cautivadora. Da gusto participar en la vida de esta iglesia. Después de atravesar lo que parecía el área de relaciones públicas y entrar en el santuario, me quedé todavía más estupefacto. Nada de miradas interrogadoras o de apatía. Sentí que todos se conocían, se amaban, se sentían responsables los unos por los otros. La comunión que tenían con Dios marcaba la comunión que tenían entre sí. Pude observar que el Evangelio funciona y es verdad. Una nueva humanidad, fruto de la redención, de la conversión y de la dinámica del Espíritu Santo, se manifestaba ahí con plena exuberancia. Y qué gusto daba vivir la bendición de la reconciliación con intensidad y autenticidad. Cuando comenzó el culto, pensé que la atmósfera inicial desaparecería en la participación pasiva en un culto formal. Nada de eso. Nunca imaginé lo que iba a suceder. Participé de una alabanza que me puso en la presencia de Dios. Pero no era solo alabanza, era un loor con compromiso. La confesión del pecado llegó a sobrecogerme. Conseguí librarme de algunas cosas que me habían estado agobiando desde tiempo atrás. La intercesión fue una lucha junto a Dios contra el diablo, el dolor, la muerte. El sermón, sin adornos ni retóricas, habló de las cosas de Dios y de la vida con autoridad. La palabra calaba en el corazón, la gracia y el Espíritu la aplicaban. El verbo se hacía presente. Por otra parte, no había conocido al pastor antes del culto porque estaba
estaba en oración con sus líderes. Cuando apareció la figura inexpresiva, me sentí algo desalentado, pero cuando el hombre, o mejor, el hombre de Dios, inició el culto, tuve que pedir perdón a Dios. Después del culto, se tuvo la escuela dominical. Yo, doctor en teología, primero pensé en irme, pero me retuvo la invitación sincera e insistente de que participáramos en nuestra clase. En ella se discutió la Biblia y la vida. La enseñanza no fue normal, nada de discursos inocuos. Di gracias a Dios de que este profesor no hubiera pasado por una institución teológica típica. Lo que conversó con todos nosotros, más bien lo que facilitó que sucediera entre todos nosotros, me acompañó toda la semana. Sentí que parte de la fuerza de esa iglesia provenía de su sólida fundamentación en la palabra de Dios, sin por eso querer llenarnos la cabeza de informaciones inconsecuentes. Nos fue guiando, esto sí, la plenitud de Cristo en la dinámica de sus vidas. Después de la escuela dominical, no quería salir de esa atmósfera. En una iglesia así puedo pasar 4 horas sin mirar al reloj. Por esto mismo participé en la reunión de una comisión que llamaban diaconía. La recesión y el desempleo habían producido problemas serios entre algunas familias de la iglesia y entre muchas familias del barrio. Y la iglesia no quería ocuparse tanto del cielo como para despreocuparse de la tierra. Cuando entré en la salita de la reunión de diáconos, vi cosas con las que había soñado pero nunca visto. Los hermanos, con empleos, habían traído arroz, frijoles, azúcar, hasta carne seca. El líder de la reunión tenía la lista de las familias desempleadas. Antes de hacer la distribución de las donaciones, todos oraron por la necesidad de empleo y justicia en el mundo y también para pedir la guía de Dios en la distribución de lo que habían traído los miembros de la iglesia. La mitad de los víveres fue para las familias necesitadas de la iglesia y la otra mitad para las familias pobres de la comunidad. Lo que más me sorprendió fue que nadie en el culto alardeó de este ministerio de la iglesia. Dado que mi conexión aérea iba a ser el lunes, el domingo por la noche volví a ir al templo. Y una vez más vi a toda aquella gente sencilla, es verdad, pero feliz. Un culto simple, claro, pero poderoso del Evangelio. Docenas de conversiones después de una invitación sin mucha insistencia. Cuando le pregunté al pastor cómo era posible esto, me respondió que toda la iglesia evangelizaba. Él se limitaba a sacudir el árbol. Al final del culto hubo más de 2 docenas de bautismos. Y mucha alegría. La presencia inefable pero real del Dios vivo. ¿Qué iglesia evangelista? Finalmente había descubierto una iglesia con la que siempre había soñado. ¿Existe esa iglesia? Esta nota lleva como título La iglesia de Utópolis. Pero este modelo de iglesia que aquí el FIET, aquellos que estuvieron estudiando el FIET, ahí está esa nota, nos lleva a reflexionar, a pensar si nosotros somos ese tipo de iglesia que anhelamos en el corazón ser y que describe la palabra de Dios. Creo que esto es posible cuando nosotros que integramos la iglesia de Cristo permitimos que Jesús sea el Señor de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana de forma rápida a través de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a qué es la iglesia? En primer lugar, la primera pregunta que vamos a tratar de responder es ¿qué es la iglesia? Es interesante que cuando uno piensa en la palabra iglesia donde se puede encontrar en la Biblia, vamos a notar que aún en el Antiguo Testamento hay un verbo, hay una palabra que se utilizaba ya desde el Antiguo Testamento para describir la iglesia, llamémosle en el Antiguo Testamento. Estoy pensando en el pueblo de Israel. Y
Literalmente, en el Antiguo Testamento, la iglesia significaría los llamados fuera. Eso es lo que significa la iglesia en el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza en el hebreo. Alguien o una comunidad de distintas personas llamadas por Dios, llamadas fuera, llamadas a constituirse en la presencia de Dios como una congregación o como una asamblea. Esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia, y vamos a mencionar la palabra griega, que es eclesia, de ahí viene eclesiología, la doctrina de la iglesia, significa también literalmente los llamados fuera. La iglesia es llamada por Dios a constituirse en asamblea alrededor de la presencia de Dios. Y esto es muy emocionante cuando uno va a la palabra de Dios y saber que fue Jesús, el Señor, que citó la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Si vamos, por ejemplo, a San Mateo, capítulo 18, sería el primer pasaje, San Mateo, capítulo 18, allí vamos a ver. San Mateo 18. San Mateo 18, 17, es para mencionar allí en ese pasaje el Señor, hablando especialmente sobre cómo se deben resolver conflictos entre las personas, entre los creyentes, Él cita a la iglesia, lo llamado fuera, la asamblea. Ahí usted ve la palabra iglesia, ¿ya la leyó? Mateo 18, 17. Pero nos vamos a centrar primeramente, después que ha leído usted la palabra iglesia, en el versículo 20. Dice el evangelista Mateo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí lo está diciendo Jesús, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, no importa la cantidad de personas que están reunidas en el nombre de Cristo, aún un grupo tan minúsculo de dos o de tres, hoy somos más, el Señor de la iglesia está presente. Y nosotros hemos sido llamados fuera a constituirnos, especialmente una vez en la semana, a constituirnos como asamblea, como iglesia, alrededor de nuestro Señor Jesucristo, para rendirle el homenaje, como hemos cantado, como hemos expresado en la oración, como hemos escuchado su palabra. Estamos llamados a estar reunidos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esto es maravilloso cuando uno piensa, y hasta emocionante, saber que en el día de hoy que hemos tomado varias decisiones desde que nos hemos levantado, decir, vamos a la iglesia, y salimos para Mitre, de los que nos congregamos acá. Pero en realidad no solamente venimos a encontrarnos con el hermano, la hermana, que no nos vemos quizás desde hace varios días, nos pone muy contento ver a las familias, pero sino que venimos en primer lugar para estar congregados ante la presencia del Señor de la iglesia, que está presente aquí, quien escucha la alabanza que le hemos cantado, quien nos ve a cada uno de nosotros. Por eso es que cuando la hermana nos dirigía en alabanza y nos estimulaba a que le cantemos a Cristo, es que allí donde debemos de tomar conciencia, hermanos, estamos cantándole al Señor de la iglesia, le estamos expresando nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Señor, te amamos, Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, y lo hacemos con todo nuestro ser, aún por nuestras emociones, porque es parte de nuestra personalidad, ¿sí? Expresamos todo esto aquí al Señor de la iglesia. Y Jesús, no nos olvidemos nunca, hermanos, este pasaje que el Señor dijo, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos reunimos ante la presencia del Señor de la iglesia, nos reunimos alrededor de Él con el objetivo de conocer los principios del reino de Dios
y también, por supuesto, con el deseo de vivir los principios que el Señor de la Iglesia establece. Pero en segundo lugar, vamos a ver qué valor tiene la Iglesia. ¿Qué valor tiene la Iglesia? Ahí nomás en San Mateo, capítulo 16, versículo 18. San Mateo 16, 18. ¿Qué valor tiene la Iglesia? Y vamos a ver dos razones que nos hablan del valor de la Iglesia. En primer lugar, versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro. Hablando el Señor Jesús, y dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencer. Es decir, mi iglesia. Miren si tendrá valor la iglesia, que es la iglesia de Cristo. Él dice, mi iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Y tiene un valor que tiene un precio incalculable, nada más y nada menos que la sangre, su vida misma que dio para comprar a su iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Y allí dice, Hechos 20, 28, la iglesia pertenece a Cristo, la iglesia tiene un valor increíble. Allí dice el apóstol Pablo, yo les ruego, estoy leyendo el 28, les ruego que piensen en ustedes mismos, les habla a los ancianos, a los obispos, al liderazgo, les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, y acota, que Él ganó por su propia sangre. Que Él ganó por su propia sangre. Y el Señor allí en Mateo dijo, yo edificaré mi iglesia. Su iglesia que Él ganó por su propia sangre. Por eso tiene un valor tremendo la iglesia del Señor. Por eso es que cuando uno se encuentra con distintas personas, que evidentemente le preguntamos, ¿vas a la iglesia? ¿A qué iglesia vas? Voy a la iglesia de Mimbre, o la iglesia La Roca, o la iglesia Peñera. Siempre tenemos que recordar que la iglesia es una sola y la iglesia es de Jesucristo. Él es el fundador de la iglesia y Él dio su sangre, su vida por su iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Y cuando nosotros preguntamos a las personas, ¿por qué te alejaste de la iglesia? Uno puede de alguna manera escuchar distintas respuestas, porque mucha gente tiene problemas con la institución, pero no con la persona de Jesucristo. Y uno trata de poder comprender a la persona, porque hay gente que dice, no, yo me alejé de la iglesia porque hablaron mal de mí, o porque hicieron tal cosa, o porque me defraudaron. Es decir, pero uno puede ver que la gente tiene problemas con la institución, pero no con la persona de Jesucristo. Pero cuando uno chequea y escucha, uno lamentablemente a veces, en algunos casos, no en todos, llega a la conclusión, y es verdad, que parece como que hemos alejado a la gente de la iglesia, porque tal vez nosotros no hemos representado al Señor de la iglesia como debería ser. Es una pregunta que también debemos de hacernos. Es decir, porque no la gente no se aleja, sino más porque sí. Quizás porque no ha visto un buen testimonio de los cristianos. Muchas veces es así, hermanos. Muchas veces corremos a la gente de la iglesia porque no cumplimos con nuestra palabra, porque no somos creíbles. Tantas cosas pueden ocurrir, porque esto lo repetimos varias veces. La gente quiere ver a Jesucristo en nuestra propia vida. No se le va a aparecer el Señor, no va a venir un ángel del cielo. La gente quiere ver a Jesucristo en nuestra vida. Y esto nos atraviesa a nosotros que somos cristianos en todos los órdenes de la vida. De cómo somos, cómo nos comportamos,
¿Cómo es nuestra palabra? Si respaldamos nuestra palabra con los hechos o somos cualquier cosa. Somos cristianos. Y eso tiene un gran peso y tenemos una gran responsabilidad. Y debemos de cuidar la iglesia y debemos cuidarnos unos a otros para que nadie se aleje de la iglesia. Que podamos ser realmente nosotros esa iglesia que hemos leído en el principio, la iglesia de Jesucristo. Pero para esto debemos reconocer a Jesús como el Señor de la iglesia, como el dueño de la iglesia, y nosotros debemos vivir como Él nos propone. En tercer lugar, nos preguntamos, ¿para qué existe la iglesia? Hemos hablado del valor de la iglesia, qué es la iglesia, los llamados a pueblo. Pero ¿para qué existe la iglesia? Usted tiene un boletín, vamos, ahí lo tiene Jorge en la mano. Ahí tenemos los propósitos de la iglesia y la misión de la iglesia. No vamos a leer el boletín, usted léalo en su casa. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 al 47, porque allí tenemos delineado para qué existe la iglesia. Como sabemos, no vamos a estar inventando nada nuevo. ¿Para qué existe la iglesia? Lo tenemos allí, bien definido, en Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. ¿Lo tienen ahí? Por lo menos encontramos tres razones para qué existe la iglesia. Ahora vamos a leer algunos versículos que conocen el pasaje. Voy a enumerar tres razones. En primer lugar, la iglesia está llamada, en primer lugar, en base a este pasaje, a mirar hacia arriba. La iglesia está llamada a mirar hacia arriba, a no perder su norte. Y esto precisamente tiene que ver con mirar hacia arriba, con buscar a Dios. Cuando nos reunimos para adorar, para alabar, para bendecir el nombre de Dios, para buscar de Dios como pueblo cada vez que nos encontramos, una vez en las semanas, estamos llamados a mirar hacia arriba. En segundo lugar, la iglesia está llamada a mirar hacia adentro. La iglesia primitiva, donde estamos mirando este pasaje, se encontraba sistemáticamente para edificarse con la palabra de Dios. Abrían las escrituras, ¿sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, estudiaban la Biblia, escudriñaban la palabra y hacían las aplicaciones pertinentes para la vida cotidiana. Y cada vez que nosotros nos reunimos no solamente para mirar hacia arriba, para adorar a Dios y darle la gloria a su nombre, sino para mirar hacia adentro, para edificarnos, para acompañarnos, para cuidarnos, para sostenernos, para perdonar.